vicepresidentes financieros internacionales en las empresas en las que ha participado. El señor Fernández es autor del libro Mantener o invertir el dinero. Ya no es un dilema. Ahora queremos entrar a conversar con Alex, pero antes quisiéramos, bueno, vamos a presentarlo en pantalla. Hola Alex, buenas noches, es grato tenerte acá con nosotros. Quisiéramos hola, empezar, sí, hola. Para empezar quisiera tus comentarios generales sobre el objetivo del análisis del negocio y el manejo de la deuda, las posiciones de los empresarios y directivos que están a favor y en contra del endeudamiento, ¿no? Porque mucho se habla en esos términos en muchas empresas. Bueno, lo que he encontrado básicamente en el mercado, bueno, primero gracias por la entrevista, estoy muy agradecido de estar acá. Lo que he encontrado básicamente en varios empresarios es que le tienen miedo a la deuda, ¿no? Ellos, bueno, básicamente porque siempre están preocupados por la deuda, por el riesgo que trae, el riesgo de quiebra. Pero también se dan cuenta de que, por otro lado, hay un beneficio que es el comenzar a obtener, debido a a tener más operaciones con los bancos, comienzan a obtener más costos más bajos de intereses, ¿no? O sea, ya tienen deudas más bajas, tienen un historial crediticio y cuando comienzan a manejarlo bien, comienzan a tener buenos frutos, ¿no? También lo otro que he visto es que hay muchas empresas que no tienen un flujo de caja, lo cual es crucial si comienzas a tener deuda, y eso sí les crea un buen riesgo de quiebra, ¿no? Y no poder manejar bien sus operaciones, sus pagos y todo eso, ¿no? Ok, ahora para entrar ya y entrando al tema, se habla de cómo puede ser, ya en la presentación con el video de introducción, poníamos que una empresa, decíamos, vamos a ver una empresa cuando está comenzando. Y cuando está comenzando a operar, se habla de los inversionistas, que de todas maneras tienen que estar allí, y además generalmente se toma deuda, ¿no? Y esto hace que haya una dupla de fuente de fondos. Y entonces, en este caso podríamos hablar de que es accionista o prestamista, porque se puede decir que no hay blanco y negro, sino que hay que haber grises para tener pues una mezcla, ¿no? Como dicen los gringos, un blended. ¿Qué opinas? ¿Cómo podría? Bueno, primero, cuando las empresas comienzan, es difícil de que obtengan préstamos, al menos del sector financiero formal, ¿no? No, discúlpame, Alex, solo estaba refiriéndome como lo ponía en este recorrido de las operaciones financieras y económicas, pero decía yo que para empezar, para entender un poquito por ahí, pero me refiero en general, ¿no? Una empresa que está operando. Ya. Sí, cuando una empresa ya está operativa, ya tiene acceso a créditos y tiene pues el sueño, generalmente todo comienza con un sueño, ¿no? Que quiere comenzar a invertir, no sé, ampliar el taller o ampliar su capacidad instalada o simplemente abastecerse más de stock porque comienza a crecer y necesita financiarse. Ahí vienen las dos opciones, ¿no? O me presta el banco o el accionista me lo puede dar. ¿Cuál es mejor? Pues definitivamente el préstamo más costoso es el del accionista. Y el más barato es el del banco, porque sus intereses son deducibles. Así es. Pero hay un mixto. Acá viene un mixto. Que este accionista, si tiene dinero y tiene poder, poder prestar, esta capacidad de poder prestar, y no sabe qué hacer, cómo ponerlo en la empresa,
lo que tiene que hacer es un contrato de préstamo con un cronograma y hacerse, este interés, o sea, cobrar el interés de esta deuda, y este interés podría ser deducible. Entonces, pasaría como un híbrido, ¿no? Entre un banco y el accionista, entonces él es un prestatario. Pero la ventaja de esto es que sus intereses son deducibles, entonces ya no sería tan costoso a que un inversionista aporte dinero, ¿no? Porque si un inversionista aporta dinero, pues él va a cobrar sus utilidades, que son más caras que los intereses de los bancos, ¿no? Porque no son deducibles de impuestos. Claro. Ahora, si vemos el enfoque desde el punto de vista de los bancos, ellos declaran una cartera de colocaciones muy grande, muy voluminosa realmente. Entonces, se puede decir que es negocio endeudarse porque las empresas lo hacen mayormente, ¿no es cierto? Entonces, si sacamos un porcentaje, diríamos, mayormente las empresas están endeudadas y poquísimas son las que podrían estar usando sus propios fondos. No, yo diría que es negocio endeudarse si cumples con ciertos requisitos, ¿no? Ah, bueno, claro. Si tú tienes una deuda y tu interés y tus intereses o lo que pagas es menor a los rendimientos que estás obteniendo de haber utilizado esa deuda en una inversión, eso es un buen negocio. Claro. Un buen negocio con la deuda. Pero en general no es así. Hay muchas empresas, al contrario, ¿no? Hay muchas empresas que se están endeudando y no tienen el rendimiento, o sea, están utilizando mal la deuda, ¿no? Entonces no tienen el rendimiento mayor al de la deuda y se siguen endeudando y se siguen teniendo un costo financiero más alto y están teniendo rentabilidades de las inversiones menores al costo de la deuda. Entonces eso hace de que no sea un negocio. Yo ponía en el video, el ejemplo, ponía justamente un ejemplo que hablaba de un rendimiento del 11% que para el país es muy bueno, ¿no? Incluso para los países desarrollados es recontra bueno. Pero claro, el tema es que lo que tú mencionas podría decirse que es por la coyuntura, ¿no? De la pandemia, que realmente muchas empresas lo que han tratado es de poder salir a flote con todos los problemas que han habido de pagar personal, de disminuir el mercado y todo, ¿no? Pero en condiciones normales que queremos volvamos pronto a ello, quizás de todas maneras la deducción impositiva es una ventaja, ¿no? Claro, bueno, sí, claro, la deducción la reducción impositiva es una ventaja, ¿no? Ok. Ahora, yo leía algo que tú has estado poniendo en medios, artículos, y es bien interesante cuando hablas de, sin estar mostrando, digo, una fórmula sofisticada ni mucho menos, pero cuando hablamos del rendimiento que puede dar lo que tú explotas como negocio, comparado con el costo de la deuda, ahí es donde esa relación, ¿no? Eso es lo que tú mencionas. ¿Cómo se puede ver eso? Porque hay ahí un rendimiento versus costo, ¿no? Y creo que de alguna manera ha rozado lo que acababa de decir hace un ratito, de cómo debe ser tu rendimiento para que justamente se evalúe con costos. Pero en situación normal, ¿eso podrías comentarlo? Sí, mira, hay un ejemplo bien gracioso. Bueno, no es gracioso, pero es muy interesante y varios financieros tienen varias interpretaciones. No sé si has escuchado la parábola de los talentos. Sí, claro. Ya, que le dan un talento a uno y un talento al otro, 5 talentos al último. Entonces, todos rinden sus talentos, ¿no? Rinden sus talentos, sus monedas a Jesús, ¿no? Le dicen, yo he agarrado mis 5 talentos y he recibido este rendimiento. Yo he agarrado mis 3 talentos, he recibido este rendimiento. Y el último, que le dieron un talento, dice,
no lo he guardado y no he recibido, no he hecho nada con mi talento y lo mandan Al fuego. lo mandan al fuego. Este es, si lo ves como una forma de financiamiento, ¿no? Yo te financio 5 talentos y tú me tienes que tener el rendimiento, es porque hay un costo de este financiamiento y tú tienes que tener un rendimiento. Entonces, si yo me endeudo y tengo un costo financiero, no sé, de 5%, pero agarro esa plata y la pongo en hay una inversión que me da un 15%. Entonces, hay un 10% de diferencia, ¿no? Me cobran 5 por un lado y recibo un 15% de esa plata por otro lado, ¿no? Como inversión. Entonces, es un buen negocio. Estoy rentabilizando un préstamo que me han dado. Voy con el banco a una inversión como socio, pues estamos viéndolo así, ¿no? Estoy yendo al banco como socio y a él yo le pago sus 5 y yo me quedo con 10, porque en total la rentabilidad es 15%. Es un buen negocio. Entonces, pero hay personas que dicen, uy, no, tengo que pagar al banco, págale su 5%, quiero estar endeudado, ¿no? Y Quieren prepagar. quieren prepagar. Que está bien, pero siempre y cuando sea el banco te esté cobrando un costo financiero muy alto. Ajá. Pero ¿para qué vas a hacer un prepago de algo tan barato, ¿no? O sea, de costos financieros baratos si es que llegas a conseguirlo. Que se pueden llegar a conseguir con garantías, y no hay que tenerle miedo a la garantía si lo puedes pagar, ¿no? Si tienes un flujo de caja estable. Ahí justamente, discúlpame, sí, sigue siendo. Y bueno, eso, ¿no? Entonces, uno tiene que aprovechar. Cuando uno presta, cuando el banco presta, te dice, ¿para qué? ¿Para qué quieres mi plata? Entonces, si tú le dices, para esta inversión, que me va a dar un 30% de rentabilidad, el banco te lo va a dar. Claro, siempre y cuando tú justifiques que sí, que tienes un contrato, de que vas a recibir ingresos fijos y todo eso, ¿no? Y tienes alguna garantía de repente, ¿no? Pero el banco va a ser un buen negocio, para ti va a ser un buen negocio. Entonces, Win-win. es un win-win, ¿no? Como dice, justo y necesario de que se dé ese préstamo. Ahora, por ejemplo, tú por ahí mencionaste el primer ejemplo, ¿no? La empresa tiene un 11% de rentabilidad, que está bien en la situación en que estamos, claro. Pero ¿qué pasa si el banco o algún fondo o alguna inversión te da un 11% sin hacer todo el negocio, sin invertir, sin tener una empresa? ¿Qué es mejor, hacer la empresa o simplemente ganarlo a través de un banco, ¿no? De una inversión. Cualquiera diría no dejar ese costo de oportunidad. Claro, o sea, me voy con lo más simple, ¿no? Ok, te doy mi plata y en vez de estar trabajando, sufriendo, preocupando, oye, pongo esto en una inversión que me va a dar lo mismo que todo el proceso de tener una empresa, ¿no? Si estuviéramos acá con mi invitado que tuve la semana pasada, diría, oye, compadre, mejor usa esa plata y cómprame criptomonedas. Claro, criptomoneda. Bueno, yo creo que yo no voy mucho por la criptomoneda tampoco. Bueno, no, eso es una cuestión de cada uno, ¿no? El que tiene fondo, me refiero. Sí, sí, sí. Claro. Ahora, justamente lo que tú comentabas nos lleva a mirarlo de esta forma. Si tienes dinero y tienes un préstamo, es mejor no pagar el préstamo si es que siempre y cuando esté a un valor, a un costo menor, digo. Y bueno, tú ya realmente con el ejemplo que has puesto, ¿no? De ponerle en otro lado donde esté ganando, teniendo una buena rentabilidad, y con el banco, y vas a lograr algo que tu historia crediticia se va a fortalecer.
Porque si vas a estar prepagando, va a llegar un momento en que el banco te va a decir, oye, compadre, mejor no, porque tú no sabes calcular bien tus tiempos de pago a futuro, ¿no? Claro, o sea, si tú, si, si, si tú tienes el dinero, como dices tú, ¿qué hago con el dinero? Oye, ¿hago un prepago o, o busco una inversión que me dé una rentabilidad mayor al interés que me cobre el banco? Entonces es eso lo que tengo que hacer, ¿no? Buscar una inversión que me dé un retorno mayor al que me dé el banco. Entonces siempre hay que tener presente los porcentajes. Un gerente debe estar con el porcentaje. ¿Cuánto es mi interés que me cobre el banco? Ah, ya, 7%, 6%, ya. ¿Y cuánto es mi rentabilidad? Porque hay que preguntar al financiero o al analista de finanzas cuánto es mi porcentaje de rentabilidad de la inversión que voy a hacer, ¿no? Entonces con eso ya yo comparo, ¿no? Que utilizo mi dinero para la inversión o si no tengo nada, entonces bueno, le pago al banco, pues, no sé, pero hay que ser bien malo para no tener nada, ¿no? Y encima, todavía estamos, seguimos usando el beneficio fiscal, ¿no? Claro, seguimos con el beneficio fiscal de la deuda, ¿no? O sea, las deudas son muy buenas hasta cierto punto. Bueno, claro. Uh-huh. Ahora, ya que hablamos de bancos y de préstamos y análisis y estudios de los bancos, cuando se habla de ratios, me impresionó mucho cuando se habla bastante de tu parte, digo, en tus notas, de este indicador financiero que es el EBITDA, ¿no? Que viene del Earning Before Interest, Taxes, Depreciation y Amortization. Uh-huh. Entonces, bueno, en castellano pues decimos beneficios antes de interés, impuestos, depreciación, amortización. Y yo veo que tú lo estás usando en forma muy interesante porque lo pones como un indicador que realmente te va a decir, bueno, así como tú lo postulas, los bancos deberían estar usando más y de hecho deben estar usándolo, ¿no? No, lo están usando, sí, lo usan. Ok, entonces, a ver, queremos escuchar tus comentarios. ¿Por dónde va la cosa? Claro, sí, por ejemplo, en esta empresa que bueno, te comenté anteriormente, Uh-huh. había una persona, contratamos a una persona que nos consiga préstamos, porque era tanto el nivel de necesidad de fondos, de crisis y todo esto, que esta persona que había trabajado en el banco y conseguía fondos, él utilizaba este ratio, ¿no? Entonces, él decía, ok, ¿cuánto es cuánto está o sea, si queríamos obtener un préstamo, ¿cuánto es tu evita, no? Uh-huh. Ya, ¿por qué? ¿Por qué el evita? Porque el evita es lo más cercano que tienes al flujo de caja. Los bancos utilizan flujo de caja Uh-huh. para ver si puedes pagarle la deuda. Y entonces el EBITDA es lo más cercano al flujo de caja. ¿Por qué? Porque le estás quitando depreciación, que no es dinero, Claro. amortización, que no es dinero, y lo estás poniendo antes de los intereses. Entonces, con este monto ya uno ya puede saber si puedes pagar tu servicio financiero, ¿no? O sea, todos tus pagos de deudas, tus intereses y todo, ¿no? Que no infle Entonces, mucho. que no infle mucho. Entonces, ya con este EBITDA, él decía, ok, entonces tú puedes obtener si vamos a tener un servicio de deuda, entonces sumamos todas las deudas, todas las cuotas que se pagaban mensualmente, y tenía que cubrirlo y más un 25% adicional, ¿no? Es un 1.25% adicional. Entonces, como que es el margen que el banco pedía para que para que la empresa como que esté en una situación en una capacidad de pagar la deuda, ¿no? Es Como quien dice, el banco le pone un piso. El banco le pone un piso, que también es que se usa en las personas naturales, ¿no? ¿No has visto que el banco dice, yo te puedo prestar siempre y cuando no sea mayor a tu 30% de ingresos netos, ¿no? Uh-huh. Incluso A los las personas préstamos naturales le hipotecarios usan también. eso. Uh-huh. A las personas naturales le ponen ese piso, ¿no? Porque ya si te endeudas más de 30%, ya estás sobreendeudado. No me vas a poder pagar. Ya es lo mismo, ¿no?
Si tu EBITDA puede cubrir el servicio de la deuda y tener un 25% de margen, como de colchón, entonces sí te puedo pagar, sí te puedo dar el préstamo, ¿no? Pero este es un primer paso nada más para ver si Ajá. puedes acceder y comenzar a trabajar ya el flujo de caja, los estados financieros que te van a pedir y todo eso, ¿no? Pero lo que Es el manda primer peldaño. es el primer peldaño, nada más es como decir tu test nada más, ¿no? ¿Tienes, Ujú. no tienes? Ok, lo tienes, entonces ya vamos con el proceso. Ok. Entonces, ahora hay muchas personas que hablamos de no solamente cuando inicia la empresa, sino cuando también están ya en funcionamiento, en operación una empresa y dicen, quiero entrar a un nuevo proyecto. Y muchas veces no consideran un periodo de gracia. Ah, Y sí. entonces se le viene el mundo encima cuando empiezan ese nuevo proyecto a explotarlo y la caja les queda corta. Sí, es fatal. Háblanos, por favor, Alex, del periodo de gracia. Sí, por ejemplo, yo estuve en una empresa donde no consideraron un buen periodo de gracias. Entraron a un negocio donde no sabían un negocio en cuánto podían comenzar a tener utilidades y que estas utilidades puedan pagar la deuda. Entonces calcularon mal y eh, creo que ellos deberían haber tenido unos 8 meses de periodo de gracia Uh-huh. y el banco les dio solamente 3. Porque eso es Eh, negociable. es negociable, Si el claro, es proyecto es negociable. bueno, el banco te lo va a dar. Mm, sí, No, no puede ser, exagerando, ¿no? claro, no exagerando, pero claro, es que el tema es que cuando uno pide la deuda con periodo de gracia, uno la pide, tiene que pedirla con un poquito más, ¿no? Si yo necesito 8 meses, bueno, la pido a un año, ya el Para banco el te la achica regateo. un poquito, ¿no? Entonces, siempre el banco te va a achicar todo. Entonces uno hay que pedirle con un poquito más. Entonces seguro ellos pidieron con un poquito más, pero se lo achicaron mucho y, y hicieron un descalce de flujos. Eso hizo que se volvieran a prestar con otro banco para cubrir eso y eso formó Uf, todo un ciclo de deudas entras a una... que es bien difícil de salir, ¿no? Sí, claro, claro. O si no, tienen que recurrir a los accionistas para ver de dónde sacan plata. Sí, bueno, primero puede ir con otro banco y que le recompre todas sus deudas y las junte todas en una, ¿no? Bueno, hay Y ahí varios, comienza a varios, pagar. claro, hay varias Varias estructuraciones, ¿no? salidas, sí. Sí, claro. Ahora, se dice que las deudas, dicen que cuando hay deudas, de alguna manera te obligan a ser mejor. ¿Qué opino de eso? Mejor Ah, sí, sí, sí. en la gestión de los negocios, digo. Sí, porque te disciplina. Si tú obtienes una deuda, eh, como digo, ¿no? Hay empresas que no tienen ni flujo de caja, ni un tesorero, no tienen... eh, y, y cuando tienes el préstamo, tú tienes que estar ahí al dedillo. Y si tienes más préstamos, si tienes más cuentas bancarias, hay que estar al dedillo de la disciplina que hay que tener para pagar el préstamo puntual, para, para volver a pedir un préstamo, para volver a informar al banco, estar al día informando al banco de sus estados financieros actualizados. Entonces eso te obliga a tener un buen flujo de caja, un buen control de tesorería y administrativamente te da más solidez, ¿no? Y a la vez te fuerza, pues, al cumplir con todo esto, pues tienes un premio, ¿no? Del historial de la actividad crediticia, ¿no? Porque ya comienzas a tener más historial crediticio, comienzas a tener mejores Ujú. ofertas de intereses y todo eso, ¿no? Ahora, tú mencionabas hace un rato de cuando eres accionista y tienes fondos, podrías ponerte como un prestamista al mismo tiempo. Esa es Ujú. una figura. Pero a ver, yo te pongo otra que es similar, pero cuando es una persona que presta el dinero con la idea que de repente, si no le pudieran pagar, entra como accionista. ¿Cómo ves esa figura? Sí, es similar. O sea, si por ejemplo es un adicional a lo que te he dicho, es un adicional más.
Eso es un beneficio más. ¿Por qué? Porque si el accionista se vuelve un prestamista, o sea, es con un contrato de préstamo donde sus intereses son deducibles, eh, adicionalmente, si no le pueden pagar, lo puede capitalizar después. O sea, no hay Perdón, pero ningún seguimos problema. hablando de accionistas que ya existían, pero Mm. mi caso era de un tercero que entra y ahí viene el problema ya de decisiones y una serie de cosas, ¿no? Ah, sí, bueno, si entra un tercero y presta y de ahí quiere ser accionista está bien difícil, porque Ujú. un dueño no va a querer que alguien ingrese a su empresa así nomás, ¿no? Por lo tanto, Salvo, hay que cuidar bien esa plata empleada como préstamo. sí, sí, sí. Podría entrar, o sea, sí puede entrar si es que está muy necesitada la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona, un dueño me dijo, mira, eh, necesito esta cantidad de fondos, esta persona me lo puede dar, pero él quiere entrar como accionista. Y entonces ahí es donde yo le digo, espera, el accionista es lo peor que tú puedes decidir. O sea, que entre como accionista es lo peor, porque es más caro, te va a exigir, va a tener decisión y vas a tener problemas. Eh, pero me dice, pero no tengo otra salida, necesito los Ah, fondos, me dice. Necesito los fondos. Entonces, si se han acabado todas, si se han acabado todas las vías de los bancos, de las cooperativas, de algún fondo, de cualquiera, entonces, bueno, pues úsalo como accionista, ¿no? Pero yo diría que, que hay muchas alternativas para obtener fondos, no salvo que los fondos sean demasiado altos. claro, o pueden haber sido producto de una coyuntura difícil y que no la estudiaron bien para realmente comprometerse a veces a tasas que pueden ser altas para la rentabilidad de sus inversiones. Sí, generalmente también es bastante el tiempo, ¿ah? Ellos lo quieren muy rápido, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, pues no hay otra, ¿no? ok. También tú mencionas que unas alternativas pueden ser el tipo de reembolso, ¿no? Y tú hablas de unas cuotas balón. Me ha llamado la atención el término. Ah, sí, eso existe hace mucho Se tiempo. usa? ¿Es algo que se está usando? Sí, sí, sí. Por ejemplo, me acuerdo que estuve bueno, no voy a decir la empresa, una empresa peruana grande, Ajá, pero como era grande, eh, estamos hablando de en 2016, 35 millones de dólares anuales. me quedé. El banco, pues, le ofrece la cuota balloon, ¿no? Para un proyecto de un edificio con centros comerciales. Y creo que fue el Continental. Entonces le da esta forma de préstamo que hace las cuotas por 5 años, creo que fue, o por 4 años, chicas, y el monto total, el monto fuerte se la pone en Grueso. la última cuota. Y cuando llegas al final, y con una opción de refinanciación, o sea, llegaba al final del año, ya llegaba a la cuota balloon y la refinanciaba, o sea, 4 años más. O sea, se hacía otra vez las cuotas más cómodas de pago, ¿no? Es una Parece bien opción, arriesgado para el banco, ¿no? sí, pero como la empresa era solvente, Ujú. eh, podía, ¿no? Y Podía. las tasas eran pues más del promedio, ¿no? Claro, sí. O sea, las Ok. tasas, ¿te refieres a la tasa de interés que le cobraba el banco? Sí, sí. No, no, eran normales sus 6%, Ok. no era mucho. Pero toda una palabra clave. Tenía solvencia o tenía rentabilidad también, ¿no? Sí, tenía solvencia, no había mucho riesgo para el banco. Ujú. Sí. Ok. Bueno, también veo que tú mencionas cuotas escalonadas, poniendo Sí. financiamiento con garantía a veces de maquinaria, leasing y varios otros. Sí, las cuotas escalonadas son claro, va subiendo la cuota. Ese es
un préstamo que también lo vi. Hay préstamos para pagar a proveedores directos, no pasa por tu cuenta, sino va directo al proveedor. Hay préstamos, Ese tipo factoring. No, simplemente tú te endeudas, de repente tienes muchas deudas con proveedores y le dices al banco, mira, tengo que pagar a estos proveedores, ¿no? Y yo te lo voy a ir pagando. Entonces el banco directo les paga a los proveedores. No entra la figura, en ese caso no entra la figura del factoring. No. ¿Por qué? Okay. Porque el banco le paga directo al proveedor, porque si te lo da a ti, de repente tú lo usas para otra cosa y ya nunca le terminas pagando al proveedor. Por ahí y se malogra el centro del negocio, ¿no? Entonces al banco no le conviene eso, ¿no? De ahí hay este préstamo que no me acuerdo este préstamo que me mencionaste. Me mencionaste ahí unos préstamos. Uno era el de venta leaseback. Ese es muy bueno porque, sí, claro. Porque si tú sabes que hay un ratio que es rotación de activos. Así es. Ya. Y hay gerentes que les dan bonos y esos ratios bajan, ¿no? Si son mejores, ¿no? Más eficientes. Entonces, y a la vez, este leaseback lo que hace es, ok, yo tengo un activo y necesito dinero para otra cosa. Entonces, ¿qué hace? Vendo este activo al banco y el banco me lo alquila, que es la solución perfecta financieramente, porque una te baja el ratio de rotación de activo, porque ya no lo tienes el activo, claro. Y el otro es que entra a caja y simplemente pagas un alquiler. ¿Qué es lo mejor? La gente piensa mucho en comprar, en tenerlo, y eso está mal. Eso debería la gente pensar más en alquilar. Tienes un capital inmovilizado. Claro. Si no lo explotas como debería. Y no solo eso, la pandemia ha enseñado de que si tú tuvieses todo alquilado, viene la pandemia, simplemente cierra los alquileres, ya está, dejo de alquilar. Pero ¿qué pasa si tienes todo comprado? Entonces viene la pandemia y no cierras, tienes que seguir pagando los gastos fijos. Entonces, por eso es mejor alquilar y cerrar todo si es que ocurre algo catastrófico, ¿no? Algo difícil, ¿no? Si te escucharan los bancos ahorita dirían, nos pones preocupado porque si viene la Tercera Guerra Mundial. Ojalá no. Ojalá que no se agrave. Bueno, ya, ese es otro tema. Entonces, aquí rescatamos varias cosas y entre otras es el flujo de caja es muy importante, ¿no es cierto? Que tiene que calzar con los periodos de recuperación de la inversión, por un lado, y que tu caja sea realmente. Y bueno, y la solvencia de la empresa tiene que verse también con lo que ha sido en el pasado. Yo te decía al iniciar que no necesariamente tenemos que hablar de empresas que están empezando, sino de empresas que ya pueden tener un tiempo. Que el banco mira ese historial, ¿no? Y tiene que calificarlo como debe ser. Ok, entonces, bueno, pues, ahora no sé si tengas algunas anotaciones finales. Bueno, lo que sí es importante el flujo de caja, ¿no? Primero que el flujo de caja es básicamente la capacidad que uno tiene para pagar las cuotas, para pagar sus intereses, para pagar todo el servicio de las deudas. Entonces, un flujo de caja real, no el que hace el gerente, porque el gerente comienza a volar, ¿no? Comienza a decir, es muy optimista. Y para hacer un flujo de caja tiene que ser pesimista, pero 100%. Porque el flujo de caja debe ser bien pesimista para que uno pasa cualquier cosa, uno siga como base con la capacidad de seguir pagando las deudas. Así es. Porque si el flujo de caja falla, la empresa quiebra en una sola. Entonces es por eso tan importante el flujo de caja, pero que muchas empresas no lo tienen y no tienen un control, no tienen un tesorero. Entonces
Es importante ese punto, ¿no? El otro punto es que sí, los empresarios deben de tener bien en cuenta es bueno, aparte del flujo de caja es que si uno cuando obtiene la deuda, el valor de la empresa sube en caso el empresario quiera vender su empresa. Porque si yo vendo mi empresa, Buen punto. claro, si yo vendo mi empresa sin deuda, el valor de la empresa es muy por debajo, o sea, no tiene tanto valor. Por eso hay esta frase, ¿no? de los financieros que dice, a más riesgo, más ganancia. Entonces, tú tienes que meterle riesgo a tu empresa obteniendo deuda. Si tú obtienes deuda, el valor de la empresa va a subir y ahí es donde tú lo puedes vender. En caso la quieras vender, ¿no? Pero si, pero si no la vas a vender, bueno, manéjate Ale, como normal. Ale, pero a veces no solamente por el hecho que quieras venderla, sino porque quieres valorizar la empresa, Ah, sí, claro. Si quieres ¿no? valorizarla también, ¿no? Estar Sí. preparado para que si se presenta la oportunidad, bueno, pues ahí está. Sí, por ejemplo, hay una película que se llama Barbarians at the Gate. Ah, sí. Esa es muy buena. Yo la Eh, usaba mucho para un curso que tenía de valorización de empresas. así es. Entonces, eh, justo las valorizaciones pues son para esto, ¿no? Para venderlas, para hacer un merging, ¿no? Una Para fusión comprarle a un accionista su parte. también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos sin deuda al principio, el administrador le dice al accionista, bueno, tu acción está a $40, ¿no? Algo así. Después al rato, después de meterle la deuda, bueno, no, ahora tu acción es $60, de ahí tu acción es 90, de ahí tu acción es 100, 120, comenzaba a subir el valor de su acción y ellos tienen acciones por millones, ¿no? Por miles. Entonces un solo movimiento de un dólar era una ganancia pues increíble, ¿no? Pero cómo iba subiendo el valor de la acción conforme iban haciendo sus cálculos de deudas, ¿no? De cómo meter deudas, porque era una compra financiada. Un pequeño paréntesis. Yo quisiera a la audiencia, quisiera recomendarles, en la medida que pueden conseguir esa película, porque por ahí la van a encontrar en alguna parte. Alex decía, claro, Bárbaros at the Gate, que la han traducido como Bárbaros a la puerta, ¿no? Entonces, Mm, con cualquiera de esos títulos se pueden conseguir y les recomiendo porque es muy buena desde el punto de vista de los negocios y particularmente de la valorización de empresas. sí, es muy buena la película. Ok, Enseña Alex, creo bastante. que estamos. Sí, sí. ¿Algo más? Sí, la última y más importante Ajá. es la deuda es beneficiosa hasta cierto punto, hasta un punto en que los impuestos convienen porque los intereses pueden ser deducidos de impuestos, pero cuando tú obtienes mucha más deuda, te sobreendeudas, el beneficio tributario ya no va a compensar el riesgo de quiebra. Entonces Ujú. ya no es, ya es muy costoso tener la deuda, por decirlo así, ¿no? Es costoso y se endeuda, va a haber un costo tan alto de intereses, porque comienza a subir el interés porque ya eres más riesgoso, que ya no va a compensar el beneficio tributario. Entonces, por eso hay que llegar a un punto de equilibrio de deuda, un punto óptimo de deuda que le dicen, que no solo va con esto del beneficio tributario, ¿no? Sino que va amarrado mucho más, creo que mucho más importante al flujo de caja, ¿no? La capacidad que tiene el flujo de caja de pagar las deudas. Pero siempre hay que tomar en cuenta todos esos puntos, ¿no? Eso me lleva a un comentario final por mi parte del error que se comete cuando el caso, por ejemplo, por decir, bajo la figura de la tarjeta de crédito, algo que no nos habíamos mencionado, que muchas veces la gente dice, no, yo tengo mi tarjeta y pago el valor mínimo, sin saber que por más prolongación que tenga en el tiempo, lo que está regalándole plata al banco a puros intereses. Bueno, sí, pero, claro, bueno, ya desde un punto de vista de créditos personales, ¿no? Sí, bueno, eso, pagar mínimo es no pagar nada, ¿no? O sea, siempre te van a estar, es como si no hubieses pagado nada, ¿no? O sea,
Sí, sí, eso es lo peor, Claro, la peor decisión, ¿no? la empresa también podría entrar en algún arreglo de esos que no es conveniente, ¿no? No, claro, definitivamente, no puede entrar en eso. Tiene que haber un análisis, ¿no? Y un análisis bueno de sus costos financieros, amarrado con el flujo de caja, si se puede pagar, si estamos yendo bien con la rentabilidad, ¿no? Con el EBITDA, si está ahí cubriendo todos Ujú. estos costos, estos gastos, ¿no? Hay que hacer un análisis, ¿no? Definitivamente. Ok, Alex, te agradecemos bastante tu presencia, tu participación. No sé si tienes algunos cursos, algunas charlas, por medio de esta cuenta de LinkedIn puedes estar haciendo tus comunicaciones, ¿no? Bueno, sí, básicamente escribo mis blogs financieros y bueno, cuando tenga ya tiempo ya haré pues un video o alguna charla, ¿no? O algún Ok, curso, ¿no? entonces acá Ujú. estamos para estar conectados y Listo. cuando gustes. Gracias, Gracias, gracias. Ale, te mando un abrazo, que esté bien. Ok, Listo, gracias. bueno, Cuídate. ok, Chao. chao, chao. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta entrevista, de esta charla de hoy, jueves 3 de febrero, perdón, disculpe, 24 de febrero. Y entonces, siguiendo con el hilo del tema de hoy, vamos a tratar la próxima semana el concepto de las finanzas como sistema en la empresa. Vamos a estar viendo cómo es que las finanzas se les puede considerar como un sistema, como muchos otros entonces que hay al interior de la gestión administrativo-financiera. Les agradecemos nuevamente y estamos entonces viéndonos o escuchándonos la próxima semana. Gracias. Buenas noches.